Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Pura Vida Sapiens. Mi nombre es Javo, me presento, voy a ser su anfitrión en este recorrido que vamos a tener en el día de hoy. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando al chat, que se está sumando a este programa. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estaremos hablando de el fracaso adaptativo. Vivimos más, pero ¿a qué costo? Antes de eso, quisiera darle las gracias a nuestros amigos de Ego Sapiens, quienes patrocinan este espacio, nos ofrecen la mejor calidad técnica y todo el soporte para que este programa vea la luz. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes ahí en el chat? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Darle las gracias por estar acá. Hola, hola. Vamos conectándonos, muchachos, muchachas. ¿Quién está por ahí? Se conectó Pedro Food. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar acá en este espacio, por comentar, por hacerte partícipe de un espacio que hemos visualizado junto al equipo de Ego Sapiens para que cada uno de ustedes participe, deje sus dudas, sus comentarios, alguna sugerencia, todo lo que sea necesario para que entre todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando de este espacio llamado Pura Vida Sapiens. Vamos a leer un poco el chat. A ver, tenemos a Pedro, Jasmito. Buenas, buenas, dice Jasmito. Un saludo para ti que estás ahí viendo el programa. Fran se suscribió. ¿Qué tal, Fran? Muy bien. Chica Ako. Hola, chica Ako, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Qué te trae por acá? Bienvenida a este espacio de salud, de bienestar, con un enfoque evolutivo, pero sin perder de vista nuestros orígenes ancestrales. Por acá FR Barrera, Holanda, ¿qué talca? Mira, hace tiempo no escuchaba esa frase. Está buena. Bien, se está manifestando el chat. Hola, hola. Saludos a todos. Bueno, darle las gracias por estar acá. Y para comenzar este programa llamado El fracaso adaptativo, les traigo algo que a mí en lo personal me encanta. Les traigo una fábula, muchachos, una fábula. Les tengo una pregunta. ¿Qué ocurre si lanzan una rana a una olla hirviendo? Me gustaría que piensen bien esta pregunta y que desde lo más visceral respondan. No la piensen tanto, respondan ahí en el chat. ¿Qué pasaría si yo tomo una rana y la lanzo a una olla de agua hirviendo? ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Mm? ¿Qué ocurre si lanzas una rana a una olla hirviendo? Pues lo más lógico es que inmediatamente esa rana salte de esa olla, salte y escape del peligro. Eso es lo que indicaría la lógica, ¿cierto? ¿Qué ocurre si lanzas una rana a una olla con agua hirviendo? Ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué pasaría si esa misma rana yo la dejo en una olla con agua a temperatura ambiente? La dejo a temperatura ambiente y lentamente, de forma gradual, comienzo a elevar la temperatura hasta que pase de un agua ambiente o fría hasta una agua templada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Mm? ¿Qué creen que va a pasar con esa rana? Vamos a leer un poco el chat a ver qué dice respecto a la pregunta que estamos haciendo hoy. Se quema, salta de una.
¿cierto? Va a querer salir de ahí, comentan, respecto a la pregunta anterior. FR Barrera dice, se quedará quieta para regular su temperatura, aunque no sé si es de que esté hirviendo desde un poco antes que hierva. Pues bien, esta pequeña dinámica que estamos teniendo, donde estamos ilustrando para que todos ahí detrás de la pantalla logren comprender el ejercicio, es que si tomamos una rana y la colocamos en una olla hirviendo, la lógica nos indica que automáticamente y de forma instintiva esa rana saltará para evitar el peligro. Después les comenté y les pregunté qué pasaría si yo coloco esa rana en una olla con agua templada, con agua o quizá agua ambiente. Y pues bien, las ranas se pueden adaptar a esa temperatura, ya que es una temperatura confortable, no es amenazante. Y aquí viene la tercera parte de esta fábula o de esta historia. Si yo sigo elevando la temperatura de esa olla, eventualmente en algún momento esa olla y su agua va a hervir. Y esta rana no va a alcanzar a saltar de la olla. Y aquí viene la última pregunta. Si la rana muere porque el agua hirvió, la pregunta es, ¿qué mató a la rana? ¿Qué piensan ustedes que mató a esta rana? ¿Qué opinan ustedes ahí desde el chat? Si coloco esta rana en agua confortable dentro de una olla, comienzo a elevar la temperatura de forma gradual. La rana se adapta a esta temperatura y llega un momento en que el agua empieza a hervir. Inevitablemente la rana perecerá, va a morir. No va a tener la capacidad de poder saltar y escapar de esa trampa o de esa situación. Entonces le hice la pregunta, ¿qué fue lo que mató a la rana? Para algunos pensadores, eh, lo que puede ser la culpable de que la rana no sobreviva a esta dinámica sería su incapacidad de adaptarse, su incapacidad de adaptarse a los cambios. Eso es lo que manifiestan algunos pensadores. No sé qué piensan ustedes. ¿Estarán de acuerdo? ¿Ustedes creen que la culpa de esta dinámica, donde la rana muere, la tiene ella misma? ¿Fue la rana que a través de su incapacidad de adaptación murió? ¿Qué opinan ustedes? Pues bien, yo les voy a comentar qué fue lo que mató a esta rana. Y lo que mató a esta rana no fue su incapacidad de adaptarse. Lo que mató a esta rana fue su incapacidad de advertir el peligro. Eso fue lo que la mató y no pudo salir de esa olla con agua hirviendo. Y esto tiene mucha relación con el tema que vamos a hablar hoy. El fracaso adaptativo. Vivimos más, pero ¿a qué costo? Mi nombre es Java, yo voy a ser su anfitrión y esto es Pura Vida Sapiens. Bienvenidos. Cuando hablamos de fracaso adaptativo, entramos en un contexto donde nuestra sociedad, al igual que el ejemplo de la fábula de la rana, ha coexistido con cambios graduales a lo largo de su historia. El capítulo pasado, para entrar en contexto, hablamos sobre el sedentarismo, hablamos sobre cómo la historia evolutiva de la raza humana ha tenido que soportar cambios, cambios que han sido mínimos y otros cambios que han sido abruptos, cambios que hemos considerado verdaderas revoluciones, que cambiaron todo el futuro del ser humano.
recordemos que hablamos de cómo pasamos de tribus nómadas a asentarnos en una ciudad a través del sedentarismo y cómo después del sedentarismo también influyó la revolución industrial, que generó un cambio abrupto en nuestro entorno y por ende también en nuestra conducta. Actualmente vivimos en una época donde, al parecer, estamos enfocados en el primer pensamiento respecto a esta rana, donde cada individuo debe tener la capacidad de adaptarse a su entorno. Sin embargo, también sabemos que vivimos en una sociedad de hartos cambios, donde fluctúan diferentes novedades día tras día. La ciencia avanza y la tecnología junto a ella. Y por lo tanto, el ser humano se ha visto en la necesidad de adaptarse a los cambios. Mi pregunta es, ¿y qué ha pasado con la percepción de peligro respecto a estos cambios? Puede que quizás nos pase algo similar a lo que le ocurrió a esta rana, que al percibir que el cambio en su entorno era gradual, se iba acostumbrando a él. Por lo tanto, no levantó ninguna alerta de peligro. Hoy estamos en una época, hoy año 2024, donde tenemos un montón de alarmas a nuestro alrededor que nos están avisando, avalados por la ciencia, por grandes organizaciones encargadas de la salud, de políticas internacionales, que nos advierten que son amenazas reales y que tenemos que hacernos cargo. Y resulta que no nos hacemos partícipe de estos cambios y las vamos asimilando de forma gradual sin advertir el peligro que eso conlleva. Y me estoy refiriendo específicamente al tema del sobrepeso y la obesidad, que es lo que nos está convocando hoy. El sobrepeso y la obesidad es algo que se viene advirtiendo desde hace varios años atrás. Como dato, según informes de la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los seres humanos van a ser obesos o van a presentar sobrepeso ya para el año 2035. Está ahí, señores, señoritas. Estamos en el año 2024. Estamos a 11 años de que esa probabilidad que manifiesta en esta organización se cumpla. También convivimos con otros escenarios, como por ejemplo el cambio climático, que se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Las políticas de Estado no han sido las más adecuadas. Bajo mi punto de vista, siento que se endosa mucha responsabilidad más al ciudadano que a las responsabilidades corporativas de grandes conglomerados que son los que más contaminan. En fin, eso lo iremos hablando más adelante. Me gustaría saber qué opinan ustedes en la casa, qué les parece el tema. Déjenme sus comentarios. Estamos atentos ahí al chat, a lo que ustedes piensan y también lo que ustedes opinan. Bueno, aquí el chat se está manifestando, pero ya más que un tono de comunidad, se están hablando entre ellos. No hay tanta pregunta. Creo que podemos seguir. A ver, por acá. Acá comentan. Dice, FR Barrera. Nuestra percepción de peligro está trastornada. La atención está puesta sobre símbolos no reales. Ahora sentimos miedo y ansiedad por cosas que no son reales, como la preocupación por pagar los impuestos o vestir ropa que tenga un logo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chat? ¿Qué opinan, chat, del comentario de FR Barrera? Gracias, FR Barrera. Es muy importante que comenten lo que ustedes sienten para que podamos atender entre todos aquello que sentimos, aquello que tenemos ganas de manifestar, de verbalizar. Yo pienso que la opinión de FR Barrera
tiene cosas interesantes, cositas interesantes. Nuestra percepción de peligro está trastornada. Y bueno, pensemos en qué cosas nosotros advertimos como peligro hoy en día. Hoy en día advertimos peligro desde la seguridad física, crisis de seguridad, también advertimos sobre seguridad cibernética, sin ir más lejos. Hemos sido testigos de cómo de pronto algún movimiento en cuentas de redes sociales o correo electrónico o cuentas bancarias nos genera una angustia tremenda. Hace poco en mi celular vi que habían unos movimientos extraños en mi celular, en mi cuenta, y yo sentí como mi sensación de peligro, mi percepción del entorno cambió, varió, porque me sentí en una situación de vulnerabilidad. Hoy en día convivimos con eso, pero también convivimos con sensaciones de peligro que son, por así decirlo, intangibles, están ahí, son señales, pero no sabemos a ciencia cierta qué son. Son preocupaciones que no te dejan dormir, que no te dejan conciliar el sueño. Y bueno, ahí de repente uno necesita la ayuda de un profesional, alguien que te ayude a poder desenterrar eso que tienes guardado ahí y te apoye. Pero continuamos. Estamos hablando de el fracaso adaptativo. Estamos hablando de cómo la obesidad y el sobrepeso ha sido una amenaza latente. La tenemos ahí, la evidencia está. Salimos a la calle y la podemos ver. La podemos ver, observar y sabemos que es una pandemia. Sabemos que hay que hacer algo al respecto. Y eso provoca una serie de consecuencias. Esas consecuencias también las estamos viendo. Consecuencias como alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones metabólicas en el plano de salud. Y por qué no, trastornos del aprendizaje. Como dato, existe hoy en día, dentro del espectro del trastorno de aprendizaje, algo llamado involución encefálica. ¿Qué creen ustedes que puede ser la involución encefálica? Hablamos de involución como un retroceso y de cefálica desde el encéfalo, una zona de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué relación puede tener el músculo, la obesidad y una involución encefálica para un trastorno de aprendizaje? Pues bien, resulta que el músculo tiene mucha relación, y es que una persona que presenta sobrepeso y posteriormente obesidad comienza también una pérdida gradual de musculatura, lo que conocemos como sarcopenia. Y la evidencia actual nos indica que la pérdida de masa muscular es una gran variable a la hora de analizar cómo una persona comienza a perder salud, comienza a perder bienestar, su calidad de vida empeora. Y es que la musculatura tiene muchos beneficios a nivel hormonal. La ciencia actual ya tiene total certeza de que el músculo es un órgano endocrino que libera hormonas que son importantísimas para la salud del ser humano, hormonas que regulan desde tu metabolismo, etcétera. Entonces una persona que presenta sobrepeso y obesidad al mismo tiempo va a ir perdiendo masa muscular y por ende va a perder salud. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener una persona con sobrepeso y obesidad a través de programas de nutrición, programas de ejercicio y todas las enfermedades que acarrea? Quizás por cada persona al Estado le significa $3.000 de gasto, pero al mismo tiempo genera $6.000 de rentabilidad, ya que la enfermedad del sobrepeso y la obesidad mueve mucho dinero en esta industria llamada de la salud, a la cual yo le diría que es más la industria de la enfermedad.
Entonces estamos frente a un escenario confuso, donde sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos aquellas cosas que nos hacen mal. Yo creo que pocas personas pueden llegar a obviar lo peligroso que es tener una vida inmóvil, pasiva o sedentaria que le llaman, y con sobrealimentación, con alimentación hipercalórica, comida chatarra. Yo creo que poca gente puede ignorar esas consecuencias. ¿Y por qué seguimos con esto? Los programas también de gobierno tratan de fomentar una vida sana. Soy testigo de aquello, como en las plazas hay cada vez más plazas activas, realizan actividades deportivas, cicletadas, etcétera. Pero eso no se refleja en las estadísticas, en los números de personas con sobrepeso y obesidad, los cuales van al alza. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Fracaso adaptativo? Puede ser. De eso estamos hablando hoy. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que nuestra especie no se ha logrado adaptar a los nuevos tiempos? Porque esto no siempre fue así. No siempre convivimos con estas enfermedades, llamadas enfermedades modernas o también conocidas como las enfermedades de la opulencia. ¿Qué opinan ustedes? Los leo. A ver, he leído que según la dieta de una persona cambian las proporciones. Ujú. Morty saluda, hola, desde la Araucanía. Grande la Araucanía. Un abrazo, Morty, gracias por estar con nosotros. Gran tema, comenta. ¿Quién más? Nonita Pokémona también se conectó por ahí. Un saludo para ella. Mucha gente en el chat. Silvia, saludos para ti también. Gracias por estar acá con nosotros. Mucho movimiento en el chat, muchachos. Chicas, me pone muy contento. Qué bueno que les ayude y que se motiven. FR Barrera dice, se cortó. Decía que una vez en una ponencia, un investigador expuso un paper en el que dice que la dieta de una persona tiene implicancias en las proporciones de las bacterias presentes en el intestino delgado. Esto, la diferencia entre estas proporciones genera cambios conductuales y en la personalidad de un individuo. Interesante. La nutrición es un campo muy interesante y muy profundo. Pues bien, hoy en día la ciencia incluso está hablando de cómo nuestra microbiota, la cual antiguamente la conocíamos como flora intestinal, es todo un cerebro, es todo un segundo cerebro para nuestro organismo. Y la alimentación tiene mucho que ver ahí, según lo que comemos, cómo lo digerimos. En lo personal, acá en Pura Vida Sapiens hablamos desde un tono evolutivo, desde una mirada especie específica. Yo no soy amigo de las dietas, no soy amigo de lo ortodoxo respecto a la alimentación. Siento que la alimentación debería ser mirada desde otro punto de vista. Hoy en día existen muchos trastornos alimenticios a raíz de tanta confusión, de tanta generalidad. Creo que la generalidad le ha hecho mucho daño a las personas. Uno va a un profesional, ya sea nutricionista, médico, y todo es generalista. Y te dicen, generalmente pasa por esto, generalmente pasa por esto otro. Y como decía un buen profesor mío mientras estudiaba, los que hablan generalmente o de generalidades, generalmente mienten, porque somos todos diferentes, somos totalmente distintos. Yo no me puedo comparar con la persona de allá o tú con la persona de allá, porque tenemos todo un historial que nos enmarca en una individualidad.
Entonces, para mí la nutrición tiene que ser abordada desde la especificidad de la persona. ¿Qué más dice acá? A ver, Chica Aco. Chica Aco dice, muchas personas sufren de obesidad por la alimentación que les da su familia o sus cercanos, pero se puede evitar. Como por ejemplo, ya en los colegios no hablan sobre la salud alimentaria y se enfocan en cosas que no son tan importantes como la salud, y muchos no saben bien lo que consumen. En otros países, afuera de los restaurantes, hay carteles de qué cosas contienen los alimentos que venden. Y acá en Chile no se vende mucho sobre el cuidado de la alimentación. Totalmente, Chicago. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que lo que dices responde a una gran realidad que vivimos como sociedad. Nosotros en Chile avalamos mucho la comida hipercalórica, la comida chatarra. Lo avalamos desde un aspecto cultural y lo avalamos también en corresponsabilidad con nuestras autoridades gubernamentales. Por ejemplo, hace años atrás comenzaron con esta política de colocarle sellos a los alimentos y generó un gran impacto porque la industria alimentaria tuvo que reinventarse. ¿Reinventarse en qué sentido? Si yo vendía esto, supongamos que esto es un caramelo, y este caramelo yo lo vendía con altas dosis de azúcar, la ley a mí me dice que si tiene un gramaje de azúcar superior a tal variable, le va a colocar un sello para que las personas entiendan que este alimento es alto en azúcar. Entonces, ¿qué hizo la industria alimentaria? La industria alimentaria dijo, la ley me especifica que el azúcar, las grasas y las calorías van a ser cuantificables y les van a colocar un sello. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Modifico esas variables y sigo vendiendo el alimento. Entonces, este producto que antes lo vendía con altas dosis de azúcar, hoy en día le cambian el azúcar y le ponen stevia, o le ponen sucralosa, o le ponen algún tipo de químico que sea un equivalente en el sabor. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable que después pasen 10 años más, la ciencia logre determinar que esos químicos nuevos que fueron agregados a estos alimentos son perjudiciales para el ser humano y el Estado va a volver a cambiar los rótulos y ya le va a decir, no va a ser alto en azúcar, le va a decir, cuidado, es alto en sucralosa. De hecho, se habló hace un par de meses atrás de los daños que está provocando la stevia. Entonces, estamos colocándole parche tras parche y tras parche, cuando en el fondo el origen del problema es otro. Si yo veo que un alimento es dañino para mí, el problema no lo puedo orientar solamente a los ingredientes. El problema es el alimento en sí mismo. El capítulo pasado hablamos de cómo el genoma se fue perfilando a lo largo de los años, de muchos años, para poder obtener el resultado final que sería el Homo sapiens sapiens, lo que somos nosotros. Nuestros órganos, intestino, estómago, esófago, todo nuestro organismo o nuestro aparato digestivo convivió durante muchos años con alimentos específicos para que también se pudieran perfilar sus funciones. ¿Ya? Por ejemplo, una vaca posee un estómago muy distinto a lo que tenemos nosotros los seres humanos porque su alimentación, especie específico, es herbívora, es otra. Por lo tanto, tiene que tener otras capacidades en su estómago para poder digerir el alimento para el cual está diseñada. Nosotros también. ¿Y qué alimentos son para los cuales nosotros estamos diseñados? Alimentos que yo llamo reales. Alimentos que tú sabes de dónde vienen. Yo sé que esto viene de un árbol. Yo sé que si me como un trozo de carne viene de un animal. Pero yo no sé si las papas tico, o para no dar el nombre, las papas fritas, la vianesa,
el embutido, todo eso, yo no sé de dónde viene. Bueno, sí sé porque yo trabajé un tiempo ahí y te puedo decir que eso no es carne. Pero las personas lo tienen ahí a la venta. Y si tú tienes algo a la venta, tu conducta va a estar totalmente alterada por lo que el entorno te ofrece. Hoy hablamos, entre obesidad y sobrepeso, hablamos de un componente esencial que nuestras autoridades no la contemplan a la hora de generar políticas públicas orientadas a esto, y es sobre nuestro entorno. Hablamos de entornos sanos, entornos que son saludables. ¿Cómo puedo modificar yo mi entorno para que sea saludable y sano? Apartando aquellas cosas que me pueden a mí obnubilizar, me pueden desorientar respecto a la toma de mis decisiones. Si yo decoro mi entorno con alimentos reales, nutritivos, saludables, cuando yo tenga hambre voy a acceder a esos alimentos. Pero si yo tengo toda mi despensa, mi refrigerador, con alimentos altamente hiperpalatables, sabrosos, alimentos que son dañinos para mi ser, yo voy a llegar a ellos. Yo voy a llegar a ellos. Entonces, para mí aquí el Estado tiene un gran rol a la hora de regularizar qué cosas accedemos nosotros en la venta de alimentos, en la compra-venta. Entonces, cuando hablamos de fracaso adaptativo, ¿quién pierde con el fracaso adaptativo y quién gana con este fracaso adaptativo? Los estudios están ahí, la evidencia científica está ahí. Nuestras autoridades deambulan, toman viajes a recorrer diferentes partes del mundo para asesorarse con los mejores expertos que le dicen lo mismo que estamos hablando hoy. ¿Y qué ocurre con la toma de decisiones? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Qué les parece si seguimos hablando de este trastorno de aprendizaje? Por acá dicen, la alimentación equilibrada es la clave de una vida saludable, acompañada de movimiento y menos sedentarismo. Sí, ¿por qué no? Eso suma, suma. Pero pensemos también en otra variable. Hablemos de gente, de personas que carecen de educación. Hablemos de personas que carecen de recursos económicos para poder sostener una vida saludable. La, el marketing, de repente la publicidad, la televisión, nos ha hecho creer que para poder alimentarnos saludablemente necesitamos acceder a alimentos que estén rotulados como saludables, desde el concepto light, diet, libre de grasa, libre de azúcar, y ocurren situaciones totalmente absurdas, como por ejemplo que la stevia sea más cara que el azúcar, o alimentos que antes comprabas con azúcar y después que le quitaron el azúcar te los venden más caro, son cosas que no tienen sentido. Entonces, las personas asumen que para acceder a una alimentación saludable y variada necesitan mucho dinero. Y desde cierto punto de vista tienen razón, porque la industria alimentaria se ha apropiado del concepto saludable y sano y te lo quiere vender a un precio superior. Pero si tú te educas, si tú te capacitas con la información que está a la mano hoy en día y fácil de comprender, como elegir alimentos reales, quizás tu canasta familiar se reduzca. Es cosa que lo intentes, que lo planifiques. Pero es difícil coexistir en un ambiente que te invita constantemente a consumir alimentos hipercalóricos e hipersabrosos, artificiales, versus comer comida real que muchas veces es tildado de fome. Es difícil. Yo coloco el siguiente ejemplo. Querer que una persona salga del sobrepeso y la obesidad diciéndole que cambie su alimentación en un entorno obesogénico lleno de productos artificiales, sabrosos e hipercalóricos, es tan inhumano como pedirle a una persona que está rehabilitándose de las drogas o el alcohol vivir en un hogar donde todos beben alcohol y consumen drogas.
¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene algo de sentido lo que les estoy diciendo? Seguimos hablando del fracaso adaptativo. Vivimos más, pero ¿a qué costo? Sabemos que la medicina nos ha proporcionado la posibilidad de vivir más años. Nuestra expectativa de vida es más alta. Las personas pueden superar incluso los 100 años. Ahora, a diferencia de antaño, donde la expectativa de vida era inferior, ocurre un fenómeno que a la inversa, a mayor cantidad de años, peor es la calidad de vida, porque las personas se sostienen sobreviviendo después de cierta cantidad de años gracias a fármacos, gracias a operaciones, en fin, a intervenciones de la medicina. Y todo eso es gasto. O sea, imagínate llegar a los 65 años, jubilarte y utilizar toda tu jubilación en fármaco, en remedio, en visitas al doctor. Entonces, ¿qué pasó? Vivimos más, pero ¿a qué costo? Bien, acá chica Ako comenta, hay un problema en sí porque mayormente la gente busca dietas y productos, abro comillas, saludables en Internet. Ahora todo se busca en Internet en vez de buscar un libro y buscar una alimentación válida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que hoy en día, a diferencia de antes, tenemos sobreabundancia de información. En los años 70, los 60, la información era escasa, estaba reservada exclusivamente para los académicos, los eruditos. Hoy cualquiera tiene acceso a Internet y en ese sentido democratizó el conocimiento. Pero no sé si a ustedes les pasa, muchachas y muchachos en el chat, que como todo lo vemos de Internet, existe esta sobreabundancia de información y diferentes puntos de vista que en vez de despejar el panorama, parece que te lo encierra más en una nebulosa confusa. Sigues a una persona en internet que dice que comer carne es malo. Y otra persona que también sigues en redes sociales o lees por ahí, dice que comer carne es bueno. Y nos hacemos la pregunta, ¿a quién le creemos? ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Cuál es la mejor recomendación? Y ese va a ser una de las grandes tareas que vamos a tener que suplir los profesionales ahora, ahora ya, y a lo que viene del futuro. Ser personas que despejen dudas y no que solamente informen, porque de informar y de sobreinformar ya existe en abundancia. Yo siento que el profesional actualmente, ya sea del área de la nutrición, de la medicina, de las ciencias del ejercicio, fisioterapia, tiene que ser un profesional que te despeje las dudas. Un profesional que te eduque, pero que sea conciso, que no se dé tantas vueltas en el asunto, porque vivimos con una cantidad de información a veces innecesaria. Y eso es un terreno complicado. Yo siento que el ser humano, tal como dice su apelativo de Homo sapiens, que sapiens ya vimos que significaba sabiduría, deberíamos empezar a ir más por ese lado de la sabiduría. ¿Qué creen ustedes? ¿Saber es lo mismo que sabiduría? ¿Creen ustedes que son sinónimos? ¿El saber mucho y el obtener sabiduría? Me gustaría que lo dijeran en el chat. Para ustedes, ¿qué es la sabiduría y qué es el saber? Voy a leer mientras tanto unos chats. Por acá hablan de la carne, cómo va a ser mala la carne, si venimos de cazadores. El problema son los procesados. La gente de campo dura un montón. Y sí, totalmente válido tu opinión. Lo vimos
en el capítulo anterior de cómo nos fuimos perfilando a lo largo de la historia y coexistimos con la carne. Pero yo les dejé una pregunta. La pregunta es, a propósito de esta sobreinformación que tenemos hoy en día, para ustedes, ¿saber es lo mismo que sabiduría? ¿Saber es lo mismo que comprender? Para mí existe una gran diferencia entre saber y comprender. Hoy en día el ser humano sabe mucho, gracias al Internet, las redes sociales, YouTube, sabe muchísimo. Y todo lo sabe en breves lapsos de tiempo, cápsulas, tips, shorts. La información está ahí. De hecho, el desafío para los influencers es que el material educativo sea lo más digerible posible. Por lo tanto, hay personas que pueden estar scrolleando 1 hora y aprender un montón, más que leer un libro. Pero la pregunta es, ¿saber es lo mismo que comprender? ¿Qué opina ahí la gente? Yo te diría que no. Yo te diría que saber no es lo mismo que comprender. Se puede saber mucho y comprender absolutamente nada. ¿Sabes cómo barrer? Comprender es hacerlo. Eso es sabiduría. Cuando tú comprendes las cosas, obtienes sabiduría. Y para obtener sabiduría, tienes que hacer. Es muy importante no solamente quedarse con el saber. El saber te puede proporcionar un marco teórico de las cosas, un mapa, pero el hacer las cosas te va a entregar la sabiduría y la comprensión si de lo que estás haciendo efectivamente sirve o no sirve. Cuando yo estudiaba, a mí me enseñaron modelos de la nutrición. Yo estudié preparación física y dentro de los ramos me enseñaron nutrición. Aprendí el marco teórico y ese fue mi conocimiento general, muy superficial. Y conforme empecé a ejercer y a trabajar con personas, me fui dando cuenta que lo que sabía era absolutamente nada. Y por lo tanto, tuve que seguir aprendiendo y al mismo tiempo tuve que seguir haciendo. Y solo a través de la práctica fui entendiendo lo complejo que es el ser humano. Esa es una invitación a cada uno de nosotros, que por más que aprendamos, por favor, también nos dediquemos a hacer para poder comprender y obtener sabiduría. Para ser sabio hay que saber, totalmente. Lucecita dice, puedes saber cualquier cosa, pero la sabiduría tiene que ver con cómo usas lo que sabes. Así es, totalmente. FR Barrera dice, exceso de saberes, carencia de sabiduría. Nada real, puros símbolos, dice Pedro. Hay un valor en la ignorancia. Wow, se puso interesante el chat. Me gusta, opinemos, compartan lo que piensan, lo que sienten. Estamos acá en el programa Pura Vida Sapiens. Estamos viendo el capítulo del fracaso adaptativo gracias a la colaboración de nuestros amigos de Ego Sapiens, la nueva especie. Espero que lo estén pasando muy bien, porque yo me lo estoy pasando de maravilla. Me encanta poder conversar estos temas, saber lo que piensan, lo que sienten. Pues bien, este es el escenario en el cual estamos actualmente, hoy, 2024. Más del 40% de la población tiene obesidad. ¿Y para qué decir el sobrepeso? Y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que hay que hacer ejercicio, sabemos que hay que movernos, sabemos que hay que comer saludable, sabemos que hay que evitar esto. ¿Pero lo hacemos? La estadística está ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue al alza? Los chicos cada vez se mueven menos. ¿Llegaremos a evolucionar respecto a esta situación? Así como vamos, sabemos que el ser humano se ha ido perfilando a lo largo de la historia
en base a su entorno, a través de la adaptación que él sufre por su entorno. Y si nuestro entorno actual es un entorno obesogénico que nos invita constantemente a consumir muchas calorías, a movernos poco y a dormir poco, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Se va a adaptar a eso? Y si se adapta, ¿qué pasará? ¿Pasaremos del Homo sapiens a un nuevo tipo de sapiens? ¿Es posible que lleguemos al Homo obesus? Son preguntas que nos atañen el día de hoy a propósito de la evolución. Pero permítanme pasar a otro tema. Hablemos de la musculatura. ¿Qué sabemos de la musculatura? Sabemos que producto de este sistema sedentario en el cual vivimos, donde gracias a la hipocinesia, que es la falta de movimiento, hemos generado una serie de consecuencias en nuestra musculatura, en nuestro organismo. Y es que si nuestra salud se perfiló gracias a la función de los organismos, hoy, ante la falta de estímulos en esos organismos, estamos perdiendo salud. Y uno de esos factores es el desuso de la musculatura. Mientras yo estoy acá sentado hablando con ustedes, estoy moviendo mis manos, estoy gesticulando, pero mis piernas casi no se mueven. Al estar sentado, dejo de usar la musculatura de mis piernas, dejo de utilizar la musculatura de mi zona media, glúteos, gemelos, en fin. El ser humano, más del 60% es musculatura. Por lo tanto, el dejar de usarla representa una gran amenaza para su salud. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa cuando dejamos de usar algo? En este caso yo pongo siempre el ejemplo de qué pasa con el agua, cuando el agua está estancada. ¿Mm? Como dice esa canción, agua que uno has de beber, déjala correr. ¿Qué pasa cuando el agua está estancada? Yo pienso que la musculatura es tan importante para la salud que el mantener una musculatura inmóvil, quieta, es un desperdicio absoluto y un atentado a nuestro patrimonio genético. Años de evolución, años de sometimiento de nuestras generaciones pasadas para poder obtener lo que hoy nosotros gozamos, desperdiciado absolutamente. Cuando dejamos de usar la musculatura, ocurren fenómenos como por ejemplo la amnesia glútea. Fenómenos como por ejemplo la amnesia de la zona media. Si ocurre el fenómeno de la amnesia glútea, cuando queremos utilizar nuestros glúteos, no van a trabajar de la forma para la cual están diseñadas. Se generan ciertas atrofias musculares y perdemos ciertas capacidades contráctiles de la musculatura. Lo mismo con la zona media. El pasar mucho tiempo sentado desactiva mi zona media y con el tiempo se va generando este desuso, esta inhibición, y cuando yo realmente la quiero utilizar para hacer deporte, para salir a correr, para hacer algún movimiento, mi zona media está totalmente inhibida y por lo tanto genera secuelas que pueden ir como secuelas en la espalda, en la columna, algún tipo de dolor. ¿Por qué? Por desuso muscular. También tenemos otro concepto que es la atrofia y la disfunción, producto de esta quietud. Cuando hablamos de disfunción podemos nombrar como por ejemplo la disfunción eréctil, es decir, que el órgano que tiene que realizar una función para la cual está diseñada deja de usarla. Entonces, cuando dejamos que nuestro cuerpo esté en la quietud, en la pasividad, también se van provocando estas consecuencias como las disfunciones en nuestros órganos. El corazón está preparado para latir, para irrigar sangre a nuestros demás organismos. Pero ¿qué pasa cuando yo me acostumbro a que el corazón haga solamente el trabajo basal, el trabajo que es de estar quieto, porque estoy todo el día sentado viendo tele o en la oficina? Se empieza a generar esta atrofia, este desuso. Entonces, a la más mínima perturbación de mi rutina,
Mi corazón va a latir más rápido, con más frecuencia, pero ya va a estar totalmente desadaptado para esas funciones. Y eso te acerca a problemas cardíacos. Entonces sabemos que tenemos que estar en movimiento, sabemos que tenemos que alimentarnos bien, sabemos que tenemos que evitar la comida basura, pero ¿lo hacemos? ¿Aplicamos el conocimiento? ¿Somos sabios de decir, si yo tengo el conocimiento y lo puedo hacer, ¿por qué no lo hago? ¿Eso es sabiduría? Les dejo la pregunta ahí. FR Barrera comenta, hay dos niveles de ignorantes, los que desconocen algo, lo notan y se abren a atenderlo, y están los que se aferran a la verdad que conocen y tapan sus ojos ante el nuevo saber. El problema es que en el colegio enseñan que hay uno que sabe más que otro, y el que sabe menos es menos persona, vale menos o algo así. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaba de decir FR Barrera? En el primer caso, la ignorancia es valiosa, ya que le muestra al sujeto que hay un campo más amplio que el espectro que está atendiendo. Por acá Silvia dice, el primer caso, el ignorante puede aprender, y el segundo caso, la soberbia lo dejará estancado. Hablando claro, estoy reatrofiado. Muy bien. Oye, qué simpático. Totalmente. Lo que dice, por ejemplo, FR Barrera, que en el colegio nuestro sistema educativo como que premia al que sabe y coarta al que no sabe, es totalmente verídico. Creo que todos hemos pasado por algo así. Y la sabiduría es tan amplia, el saber es tan amplio, lo que la evidencia científica hoy en día puede atribuirle como la verdad empírica, ya después en 10 años más puede que sea un mito. ¿Mm? La ciencia en ese sentido va avanzando y por lo tanto cada profesional de la salud, de la medicina, es obligación, es menester que esté constantemente actualizándose. Pero muchos profesionales del área de la salud salen, terminan sus estudios, se dedican a trabajar con personas que son personas con una biología dinámica, variable, y dejan de estudiar, porque ya sienten que saben todo o por mero desinterés. Por lo tanto, empiezan a aplicar métodos y conceptos que están totalmente obsoletos. Entonces es súper importante que usted que está en su casa, que tiene un profesional de cabecera, que lo está ayudando en la nutrición, en la psicología, lo está ayudando en la medicina, en el ejercicio, usted también elija personas que usted vea que son profesionales, que están constantemente reaprendiendo, desaprendiendo lo antiguo, reinventándose en lo nuevo, porque la medicina avanza, así como las problemáticas de las personas avanzan. Bien, ya vamos a estar finalizando, estamos casi en la hora. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado al programa del día de hoy, el habernos acompañado en este programa Pura Vida Sapiens, en nuestro capítulo El fracaso adaptativo, y dejarlos invitados para el próximo capítulo, que vamos a estar ahí informando, atentos a las redes, para que estén atentos a la fecha, el nombre del capítulo, darle las gracias a nuestros amigos de Ego Sapien por proporcionarnos este espacio. Las gracias a ustedes también por estar en el chat, por comentar. Créanme que cada eh, chat que he leído, cada comentario, cada expresión ha dejado algo para aportar aquí a toda la mesa. Darle las gracias a Jasmito que está detrás de cámara haciendo el soporte, a todos los muchachos que hacen de esto posible. Así que
Me despido. Mi nombre es Java. Y esto fue Pura Vida Sapiens. Sigan en el chat, sigan comentando, dejen sus saludos. Y nos vemos. Pura vida.